Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. Desde que tengo memoria, nuestro abuelo nos había contado historias sobre su viejo radiotelecomunicador. Era un aparato robusto, pesado, con perillas oxidadas y una gran antena. Aunque al principio pensé que era un simple juguete para él, al crecer empecé a notar el cierto respeto con el que lo manejaba. El abuelo decía que ese aparato podía comunicarse con lugares y seres que estaban más allá de nuestra comprensión. Lo decía con tal seriedad que, por más escéptico que uno fuera, era difícil no sentir un escalofrío al oírlo. Mi hermano menor, Jaime, siempre tuvo una fascinación especial por ese artefacto. Pasaba horas sentadas junto a él, girando sus perillas y escuchando el sonido de la estática. Decía que en medio de esos sonidos incoherentes podía escuchar voces. Al principio pensé que era solo su imaginación, pero a medida que los años pasaban, esa obsesión no disminuía, sino que crecía. Un día, después de la muerte de nuestro abuelo, Jaime encontró el aparato en el desván. Lo bajó con una expresión de emoción y misterio en su rostro. Esa misma noche, lo conectó y empezó a escuchar. Yo, siendo el hermano mayor y sintiendo que debía cuidar de él, me quedaba cerca, observando, esperando que su fascinación se desvaneciera. Fue una noche mientras leía un libro, cuando Jaime se acercó a mí con el rostro pálido y una mirada perturbada. «Las escuché», me dijo con una voz temblorosa. «¿Escuchaste qué?», le pregunté, tratando de no darle importancia. «Las voces hablaban de nosotros, hablaban de ti y de mí». Aquella confesión me heló la sangre. Jaime no solía bromear con cosas así, y mucho menos en ese tono. Decidí escuchar el aparato yo mismo, pero solo percibía la estática. Sin embargo, Jaime afirmaba que si te concentrabas lo suficiente, podías distinguir palabras en el ruido blanco. Las noches siguientes fueron inquietantes. Jaime comenzó a perder el sueño, afirmando que las voces se volvían más claras y exigentes. Hablaban en un lenguaje desconocido, pero su tono era inconfundiblemente amenazante. Empecé a temer por la salud mental de mi hermano, hasta que una noche, después de una intensa sesión con el aparato, Jaime me mostró unas marcas en su piel. Eran símbolos extraños, como si algo los hubiera grabado a fuego. Aquello superaba cualquier explicación lógica. Nuestra relación con el radiotelecomunicador se volvió una danza de morbo y terror. Sabía que debíamos deshacernos de él, pero una parte de mí quería entender. Quería saber qué era lo que comunicaba con mi hermano. Jaime se volvió más retraído, y en sus ojos se reflejaba un miedo primordial, uno que jamás había visto en él. Una noche, después de haber intentado, sin éxito, arrebatar el aparato a Jaime, decidí investigar. Necesitaba respuestas y sentía que lo único que podía dármelas era el viejo radiotelecomunicador. Cuando Jaime finalmente se quedó dormido, me acerqué al aparato, listo para descubrir sus secretos. Sin embargo, no estaba preparado para lo que escucharía. Encendí el artilugio con la esperanza de desentrañar algún misterio, de encontrar una explicación lógica a todo lo que estaba sucediendo. Giré las perillas y ajusté la frecuencia, esperando encontrar una emisora local o algún tipo de explicación mundana para el miedo que invadía nuestro hogar. Pero lo que escuché, en cambio, fue algo que nunca podré olvidar. En medio de la estática, oí una voz distante, como si estuviera siendo transmitida desde otro mundo. Era grave, profunda, y resonaba con una cualidad que no parecía humana. Aunque no podía entender las palabras, la voz me transmitía una sensación de urgencia, de un peligro inminente. El sonido era casi hipnótico. Me encontré perdido en su cadencia, intentando desesperadamente descifrar su significado. Después de lo que parecieron horas, logré romper el trance y apagar el aparato. Sin embargo, la sensación de inquietud persistió. Jaime se despertó a la mañana siguiente con más marcas en su piel, y su comportamiento se volvió aún más errático.
A veces parecía estar en trance, mirando fijamente al espacio, murmurando palabras incomprensibles. Otras veces se volvía agresivo, gritando y llorando, afirmando que las voces querían algo de él. Decidí buscar ayuda. Tal vez alguien más sabría algo sobre este radiotelecomunicador, o sobre las extrañas transmisiones que estaba recibiendo. Mi búsqueda me llevó a la biblioteca local, donde encontré un artículo de un periódico antiguo sobre un científico que había afirmado estar en contacto con seres de otro mundo a través de una radio. El artículo mencionaba que el científico había desaparecido sin dejar rastro alguno, poco después de haber hecho esa afirmación. La idea de que Jaime pudiera recorrer el mismo destino me aterrorizó. Decidí confrontarlo, hablar con él, hacer todo lo posible por alejarlo de ese maldito aparato. Pero las cosas se complicaron rápidamente. Una noche, mientras intentaba razonar con él, la radio se encendió por sí sola. Las luces de nuestra casa parpadearon y un fuerte zumbido llenó el aire. En ese momento, supe que estábamos en peligro real. Las voces provenientes del aparato sonaban más fuertes y claras que nunca. Hablaban en un lenguaje que no reconocíamos, pero su tono era de una amenaza indiscutible. Jaime se quedó paralizado, mirando el aparato con ojos vidriosos. Intenté acercarme a él, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. La habitación se llenó de una luz brillante y cegadora. Cuando mis ojos se ajustaron, Jaime ya no estaba. El radiotelecomunicador había caído al suelo, su antena torcida y las perillas desprendidas. Mi hermano había desaparecido, dejándome solo con el eco de esas voces incomprensibles y el terror que habían sembrado en nuestros corazones. Desesperado y sin saber qué hacer, decidí regresar a la biblioteca para investigar más sobre el científico mencionado en el artículo. Cada rincón que investigaba me llevaba a historias similares de personas que afirmaban haber tenido contacto con entidades a través de radios antiguas y que posteriormente desaparecían sin rastro. Una tarde, en un viejo libro polvoriento sobre teorías de conspiración, encontré la referencia a un grupo llamado Los Vigilantes del Éter, un colectivo que creía firmemente en la existencia de comunicaciones entre humanos y entidades extraterrestres a través de ondas radiofónicas. Decidido a encontrar respuestas, los contacté. Fui conducido a una reunión secreta en un edificio abandonado. Allí, un grupo de individuos se reunía en torno a antiguas radios y dispositivos de comunicación. Hablaban de señales interceptadas, mensajes codificados y avistamientos de ovnis. Me presenté y les conté la historia de Jaime. Su reacción fue inmediata. Sabían de ese aparato, del aparato que era de mi abuelo, y de hecho, lo habían estado buscando durante años. Un anciano que se presentó como Leonard se acercó a mí. Tenía arrugas marcadas y sus ojos reflejaban años de búsqueda y desesperación. Me contó que, décadas atrás, él y su hermano habían encontrado aquel radiotelecomunicador. Su hermano había sido abducido de la misma manera que Jaime. Leonard me explicó que esos aparatos eran puertas a otros mundos. Las entidades detrás de ellos buscaban a seres humanos por razones desconocidas. Los vigilantes del éter habían tratado de encontrar una forma de cerrar esas puertas y evitar más abducciones, pero hasta ahora no habían tenido éxito. Sin embargo, Leonard creía que había una manera de recuperar a los abducidos. Durante años había estado trabajando en un dispositivo que, teóricamente, podía interferir con las señales del radiotelecomunicador y abrir un portal temporal, permitiendo recuperar a las personas desaparecidas. Pero aún no había tenido la oportunidad de probarlo, y era extremadamente peligroso. Decidimos recuperar a Jaime. Acepté ayudar a Leonard en su experimento. Durante semanas trabajamos juntos, reuniendo piezas y ajustando el dispositivo. Finalmente, una noche estuvo listo. Con el viejo aparato de mi abuelo como punto focal, activamos el dispositivo de Leonard. El aire se volvió denso y una intensa luz azulada emergió del aparato. Una especie de portal se abrió frente a nosotros, revelando un paisaje desolado y extraño. Un lugar que no parecía de este mundo. Sin pensarlo dos veces, entré. Leonard me advirtió que solo tendría unos minutos antes de que el portal se cerrara. El paisaje era inquietante. Un vasto desierto con extrañas estructuras en el horizonte. El cielo era un tono morado oscuro y enormes anillos planetarios cruzaban el firmamento. Entidades flotantes parecidas a medusas se movían en el aire, emitiendo extraños sonidos. Corrí llamando a Jaime,
y tras unos minutos lo encontré. Estaba en un estado de trance, rodeado por estas entidades. Luché contra ellas utilizando el dispositivo de Leonard para repelerles. Agarré a Jaime y corrimos hacia el portal, que comenzaba a cerrarse lentamente. A medida que nos acercábamos, las entidades se volvían más agresivas, tratando de detenernos. El portal se cerraba rápidamente y supe que solo uno de nosotros podía pasar. Sin pensarlo, empujé a Jaime a través del portal, quedándome atrás. El portal se cerró y me encontré atrapado en ese mundo extraño y desolado. Las entidades se cirnieron sobre mí y una oscuridad me envolvió. Mi último pensamiento fue una esperanza: que Jaime estuviera a salvo y que mi sacrificio no hubiera sido en vano.